Italia, 1947. Han pasado 2 años desde que terminó la guerra. La pobreza asola la mayor parte del país, convirtiéndolo así en un terreno fértil para el comunismo, que promete una solución para los males económicos y las injusticias. La vida era extremadamente dura. Debíamos soportar las continuas tensiones políticas y además teníamos la sensación de que había que apretarse el cinturón. Estábamos hambrientos, siempre estábamos hambrientos. Cuando la cifra de miembros del Partido Comunista alcanzó los 2 millones, Estados Unidos temió que Italia y toda Europa occidental se inclinaran hacia el comunismo. The seeds of totalitarian regimes are nurtured by misery and war. They spread and grow in the evil soil of poverty and strife. They reach their full growth when the hope of a people for a better life has died. We must keep that hope alive. Día de la liberación en Moscú, 1947. El Ejército Rojo era la fuerza de combate más grande del mundo. Stalin había extendido su control por la mayor parte de Europa del Este. La Unión Soviética ofrecía un modelo alternativo de sociedad. La propiedad pública y una economía centralizada frente a la fe occidental en una economía mixta y en el libre comercio. Existía una gran preocupación por los deterioros que habían sufrido tanto la política como la economía. Temíamos que los comunistas de Europa Occidental se volvieran activos y perjudiciales, lo que situaría a estas naciones al borde de la bancarrota. Y esto ocurriría a menos que hiciéramos algo para remediarlo. De lo contrario, los soviéticos tendrían una gran oportunidad para extender su órbita de influencia por la zona oeste de Europa. En 1947, debido a la crisis financiera que estaba atravesando, el gobierno británico se vio obligado a comunicar a Washington su decisión de retirar su ayuda a Grecia y a Turquía. La administración temía que el Mediterráneo oriental cayera bajo la influencia comunista, y Truman aprovechó su oportunidad para pasar a la ofensiva. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. Yo le estaba escuchando desde la galería y me quedé admirado porque el Congreso prestaba toda su atención a las palabras del presidente. En esta ocasión, todos los que se encontraban en la sala se dieron cuenta de que estaban ante uno de los acontecimientos más importantes de la historia. I therefore ask the Congress to provide authority for assistance to Greece and Turkey in the amount of $400 million for the period ending June 30th, 1948. Por primera vez, Truman presentó la lucha como si fuera un combate entre la libertad y la tiranía, entre Occidente y el comunismo. Truman tenía que convencer al Congreso, que muy a menudo se mostraba aislacionista, de que había que actuar. El anticomunismo de la doctrina Truman lo consiguió. El discurso de Truman reflejó claramente el propio carácter del presidente. Le gustaba verlo todo muy claro y sus respuestas eran casi siempre breves y concisas. Tras una guerra de 5 años y medio de duración para derrotar al fascismo, Europa estaba en bancarrota. La industria había quedado reducida a un montón de ruinas, y de los edificios solo quedaban los escombros. El pueblo luchaba para sobrevivir.
El Partido Comunista, que había combatido al fascismo, reclutaba nuevos miembros. El comunismo atraía a los jóvenes y estudiantes con la esperanza de poder crear una sociedad sin clases. Muchos creyeron que el comunismo construiría un mundo mejor, mejor que el que existía antes de la guerra. Era el único partido al que uno podía afiliarse si quería cambiar el mundo. El hombre al que Truman escogió para hacer frente al comunismo era el general Marshall, uno de los líderes del ejército en tiempos de guerra que acababa de ser nombrado secretario de Estado. Él se ocuparía de planificar la reacción de los Estados Unidos. Marshall era un hombre extraordinario. Nunca he conocido a nadie como él. En muchos aspectos era una persona austera, casi inaccesible. Nunca consentía que nadie le llamara George Marshall, ni siquiera el presidente. Cuando el presidente le preguntó si debía hacerlo, él le respondió: no, General Marshall estará bien. Emanaba carácter y autoridad. En marzo, Marshall se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov en Moscú. También estaban allí Gran Bretaña y Francia. Los cuatro grandes trataron de llegar a un acuerdo sobre el futuro de Alemania. A pesar de la cálida hospitalidad rusa, todas esas semanas de reuniones resultaron infructuosas. Marshall hizo un último esfuerzo. Se entrevistó con Stalin en el Kremlin y esta reunión le convenció de que los soviéticos estaban tratando de ganar tiempo para que la situación en Europa Central y Oriental empeorara aún más. De este modo, el descontento popular sería cada vez mayor. La fuerza de los comunistas aumentaría. Y quizás su ideología llegara al poder en los países de Europa Occidental sin que el Ejército Rojo tuviera que invadirlos. Entre todos los problemas que tenía Europa, había uno de especial importancia: el futuro de una Alemania derrotada. Stalin quería que siguiera estando sometida porque le preocupaba que, de lo contrario, un día se recuperara y volviera a poner en peligro a la Unión Soviética. Los norteamericanos consideraban necesario que Alemania se pusiera en pie de nuevo para que toda Europa pudiera recuperarse completamente. Para entonces, Marshall ya estaba convencido de que había que actuar con rapidez. A su regreso de Moscú dio instrucciones al Departamento de Estado para que comenzaran a aportar ideas con el fin de elaborar un plan para rescatar Europa. Pero para ello se necesitarían miles de millones de dólares. ¿Aprobaría el Congreso estos enormes costes? The whole situation is critical in the extreme. We happen to be, very fortunately for ourselves, the strongest nation in the world today, certainly economically. La urgencia era tal que Marshall aceleró los preparativos de su plan. Y lo hizo público en una ceremonia de entrega de premios en la Universidad de Harvard. Las cámaras no estaban presentes. Marshall propuso que la ayuda a Europa se llevara a cabo a una enorme escala e invitó a los europeos a responder a su propuesta. Ernest Bevin, secretario de Asuntos Exteriores británico, se dio cuenta inmediatamente de la importancia del discurso de Marshall. De hecho, él siempre había deseado que los norteamericanos tomaran parte en la reconstrucción de Europa. Cuando Marshall pronunció su gran discurso en Harvard, Bevin lo escuchó atentamente y junto con los franceses le dio la bienvenida. Partiendo de esta base, elaboraron lo que más tarde se convertiría en el Programa de Recuperación Europea, que lograría levantar nuevamente a la Europa Occidental. La economía soviética también necesitaba inversiones desesperadamente para recuperarse de los estragos ocasionados por 4 años de guerra en territorio ruso. En teoría, el plan Marshall estaba abierto tanto al este como al oeste, pero ¿participaría Stalin en él? Stalin siempre desconfiaba, y desde sus orígenes, el plan no le entusiasmó mucho.
Dijo, solo tenéis que fijaros. La situación ahora es bastante diferente de cuando los americanos se comprometieron a ayudarnos durante la guerra. Además, ellos han puesto en práctica la doctrina Truman. En realidad no quieren ayudarnos. Solo quieren arrancar a las democracias populares de nuestra esfera de influencia para conquistarlas, infiltrarse en ellas y sacarlas de la Unión Soviética. En París se celebró una conferencia de ministros de Asuntos Exteriores para comenzar a formular la respuesta europea al Plan Marshall. A pesar del recelo de Stalin, Molotov y una numerosa delegación soviética se sentaron a la mesa de conferencias. Molotov escuchó todos los informes y propuestas, aunque él tenía muy claro que la ayuda se prestaría bajo ciertas condiciones. Durante la Guerra Fría ambas partes recurrieron a los espías, y en este punto crítico, los espías de Londres proporcionaron a sus directores soviéticos un documento tras otro. Docenas. Con todos los diplomáticos entrando y saliendo del Foreign Office, teníamos acceso a todo. Después de 6 días de reunión en París, los servicios de inteligencia soviéticos proporcionaron a Stalin nueva información sobre el Plan Marshall. Nuestro servicio de inteligencia estaba al corriente de todo. Leyeron todos los documentos que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos elaboró y remitió a casi todos los países europeos, entre ellos a la Unión Soviética, pero también muchos otros que no enviaron a nuestro país. Esta información confirmó que, en realidad, América no quería que tomáramos parte en el plan. Solo hacían ademán de desearlo para no asustar a quienes ya estaban tratando con ellos sin previo aviso. Stalin le dijo a Molotov que pusiera fin a las negociaciones. Cuando Molotov abandonó París, acusó a Occidente de tratar de dividir Europa en 2 bandos hostiles. En realidad nunca pensamos que los soviéticos pudieran tomar parte en el Plan Marshall. Pero era un paso aconsejable persuadir al mundo de que estábamos siendo realmente altruistas, de que no era básicamente una maniobra anticomunista y antisoviética. Y si milagrosamente los mismos soviéticos o alguno de sus países satélites hubiera accedido, les hubiéramos dado la bienvenida, pero nunca pensamos que eso fuera a suceder realmente. En Praga, los checoslovacos discutían si debían unirse al plan o no. En el gobierno elegido democráticamente, una tercera parte de los ministros eran comunistas. Las reacciones ante esta propuesta fueron muy positivas, incluso por parte de los ministros del gobierno checoslovaco, que aceptaron participar en la conferencia de París. Y eso significaba que irían a preparar el Plan Marshall. La decisión del gobierno checoslovaco fue unánime. Stalin mandó llamar al primer ministro checo Klement Gottwald a Moscú. Le acompañaba el ministro de Asuntos Exteriores Jan Masaryk. Llegaron el 9 de julio por la tarde y esperaron. Serían las 11, es decir, antes de medianoche, cuando llegó alguien y les dijo que debían salir inmediatamente hacia el Kremlin. Pero lo principal, lo que pretendían, era que la delegación checoslovaca no pudiera desplazarse a París para asistir a la conferencia sobre el Plan Marshall. Stalin dijo, si el día 11 de julio a las 4 de la mañana no les habéis comunicado que no asistiréis a la reunión,
Preparaos porque esto repercutirá gravemente en nuestras relaciones con vuestro país. Stalin fue bastante claro y contundente y les dio un ultimátum. Nuestra delegación tenía 4 horas para comunicarle su decisión. Al final, el mismo gobierno que había aceptado por unanimidad acudir a la conferencia de París renunció a asistir. En lo referente al Plan Marshall no había discusión alguna. Solo existía una orden y estaba muy clara. Tenéis que hacerlo y si no lo hacéis, no sois nuestros amigos. Estáis traicionando a la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Estaba todo muy claro. Cuando la delegación checa abandonó Moscú, Gottwald leyó unas declaraciones preparadas. Apenas podía ocultar su disconformidad. Esta experiencia destrozó a Jan Masaryk. Cuando bajó del avión, dijo claramente: fui a Moscú como ministro de un Estado libre y regreso siendo el esclavo de Stalin. En septiembre de 1947, 16 naciones europeas firmaron su adhesión al Plan Marshall y solicitaron $20 millones en concepto de ayuda. La Alianza Occidental comenzó a tomar forma. Se estaban dibujando las líneas de batalla de la Guerra Fría. Nuestro propósito estaba basado fundamentalmente en la compasión y en la buena voluntad. Sabíamos que nuestros antiguos aliados necesitaban la ayuda de los Estados Unidos. En la Unión Soviética, la política del Plan Marshall se veía como un intento de los americanos de imponer su influencia en los países que recibieran las ayudas del Plan Marshall. La Unión Soviética no podía aceptarlo, puesto que creían que se trataba de un acto agresivo que resultaría muy ventajoso para los americanos. Por eso, en nuestro país jamás se aceptó el Plan Marshall. Ese mismo mes de septiembre de 1947, Stalin resucitó la Internacional Comunista de antes de la guerra en la forma del Cominform. A través de este organismo, Stalin planeaba controlar a los países del bloque del Este. También dio instrucciones a los partidos comunistas de los países occidentales para que tomaran la iniciativa y se hicieran con el poder. Para la propaganda norteamericana, el Cominform representaba una siniestra y oscura conspiración del mal. Pero la asociación económica, el Comecon, ofreció ayuda rusa a los países del bloque del Este y comenzó enviando trigo a Checoslovaquia tras una mala cosecha. Tanto el Cominform como el Comecon fueron una respuesta directa al Plan Marshall. Por una parte, el Cominform seguiría la línea política e ideológica que la Unión Soviética quería adoptar en los países socialistas. Por otra parte, el objetivo del Comecon era proporcionar asistencia económica a esas naciones para evitar que fueran arrancadas de su órbita de influencia. Febrero de 1948. Los comunistas suben al poder en Checoslovaquia. Las milicias de trabajadores participan en la marcha. Todos los que no son comunistas son detenidos. Los comités de acción asumen el control de la policía y de los sindicatos. El presidente Benes capitula. La bandera roja ondea en el centro de Praga. En solo 5 días los comunistas se hicieron con el gobierno de Checoslovaquia e impusieron a sus habitantes las normas de Stalin. Dos semanas más tarde, Jan Masaryk encontró la muerte al caer desde la ventana de su apartamento en Praga. Aún se plantean 2 controvertidas hipótesis sobre este hecho. ¿Perdió toda esperanza y saltó? ¿O le empujaron? Masaryk era hijo de Tomás Masaryk, fundador del Estado checo.
Su funeral simbolizó el final de una Checoslovaquia libre. Tras la muerte del ministro, unas 10.000 personas fueron a decirle adiós, a darle su último adiós. Lloraban y le llevaban flores. Pero la impresión generalizada era que estaban ante el final. Por desgracia, todos lo sentimos así. El ascenso al poder de los comunistas en Praga conmocionó a Washington. Allí todavía se estaba discutiendo el caso de la ayuda propuesta por Marshall ante un congreso aislacionista. The Soviet Union and its agents have destroyed the independence and democratic character of a whole series of nations in Eastern and Central Europe. It is this ruthless course of action and the clear design to extend it to the remaining free nations of Europe that have brought about the critical situation in Europe today. Esta situación crítica llegó en el momento en que las cámaras del Congreso estaban considerando finalmente la legislación. Entonces se produjo el golpe en Checoslovaquia y fue la gota que colmó el vaso. Porque incluso los aislacionistas, o al menos la mayoría, comprobaron que con su ascenso al poder en Checoslovaquia, los rusos estaban avanzando hacia el oeste. Era muy importante aprobar la legislación. El 3 de abril de 1948 el Congreso concedió 5.000 millones de dólares para las ayudas Marshall, unos 157.000 millones de pesetas. El Plan Marshall nació de la necesidad de alimentar a los hambrientos y de evitar que el comunismo se extendiera por toda Europa. El 20% de las ayudas eran préstamos y el 80% subvenciones. Los primeros envíos consistían en alimentos y fertilizantes. Después llegaron las máquinas para mejorar los resultados de la agricultura. En los 4 años que duró el Plan Marshall, otorgó 13.500 millones de dólares, más de 2 billones de pesetas, repartidos entre 16 países. Pocas personas de aquella agencia habían entregado alguna vez más dinero que en esta ocasión desde que existía el gobierno de los Estados Unidos. Fue un acto extraordinario. Europa adquirió una gran cantidad de mercancías y maquinaria norteamericanas, por lo que una gran parte de las ayudas Marshall regresó directamente a la industria de Estados Unidos, impulsando un boom de posguerra. Mucha gente que yo conocía pensaba que la generosidad de los americanos era muy interesada, en el sentido de que pensaban en Europa como punto de venta para sus productos, como mercado para exportarlos. Y llegamos a esa conclusión por el tipo de cosas que querían que les compráramos con el dinero que nos habían prestado. Uno de los países que más ayuda necesitaba era Grecia, devastada por la ocupación nazi y por 5 años de guerra civil. En el norte, las tropas del gobierno seguían exterminando a las guerrillas comunistas. Lógicamente, Grecia emergió de la guerra en un estado terrible. Es muy probable que, como represalia, en sus ataques, los nazis prendieran fuego a unos 2.000 pueblos de este país. Y a las consecuencias de esta guerra civil, había que añadir que el entramado social estaba terriblemente desgarrado. Durante los 4 años que duró el Plan Marshall, Grecia recibió casi 700 millones de dólares en asistencia económica. Muchos jóvenes norteamericanos tuvieron que ocupar puestos de gran responsabilidad. Yo era el miembro más joven de la misión del Plan Marshall en Grecia. Llegué allí a la edad de 23 años. Y para mi sorpresa, a los 24, ya tenía a mi cargo el programa de importaciones para Grecia.
Los proyectos que emprendíamos eran siempre a escala mundial y tocaban a todos y cada uno de los sectores de la economía. Se podría decir que América abasteció de combustible, vistió y alimentó a la nación griega. Los estrategas del Plan Marshall llegaron a los pueblos situados en las colinas del norte de Grecia que salían de la guerra civil con un plan para hacer frente a las necesidades locales. Durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Civil quedó destruido un elemento primordial: los animales de tiro de las granjas. Una de las decisiones que se tomaron fue importar algo a lo que nosotros estábamos acostumbrados, la mula de Missouri. Y la mula de Missouri no solo tiene mal genio, además es grande. Tras un largo viaje en barco, las mulas norteamericanas llegaron a Grecia. Las autoridades del pueblo nos informaron sobre las mulas. Bajamos hasta la cooperativa, que estaba en Shanti, y allí nos dieron las mulas. Los agricultores lo echaron a suertes. Había que coger un pedazo de papel en el que estaba escrito el número de la mula. Entonces el capataz miraba el papel y te daba la mula que correspondía a tu número y te decía: cógela. Pero había un problema. Las mulas norteamericanas eran más grandes que los animales a los que los agricultores locales estaban acostumbrados. Las mulas eran muy buenas. Algo salvajes, es cierto. Pero poco a poco conseguimos tenerlas bajo control. Eran grandes y gordas, así que empezamos a utilizarlas para arar. Se portaron muy bien. A mí me dieron una mula excelente y empezamos a arar. Las mulas americanas eran mejores. Habían sido criadas en establos y estaban bien alimentadas y gordas. Podían cargar con más de 200 kilos. Nuestras mulas locales eran pequeñas. Les estamos muy agradecidos. No podía ser de otra manera, puesto que no teníamos de nada. Larga vida a América. La Europa industrial se enfrentaba a otros problemas. Francia, 1947. Los trabajadores de la fábrica Renault cerca de París se declaran en huelga. Cuando los ministros comunistas les respaldaron, fueron expulsados del gobierno. A estos acontecimientos siguieron unos meses de graves trastornos. Las huelgas comenzaron a multiplicarse. Al final, 3 millones de trabajadores se echaron a la calle. Simpatizábamos mucho con los trabajadores que hacían huelga, porque en nuestra opinión estaban muy mal pagados y el gobierno no haría nada por ellos si ellos no presionaban al gobierno. Los ministros temían que se desencadenara una guerra civil. Los Estados Unidos dejaron muy claro que la industria francesa no recibiría más ayudas Marshall hasta que no tuviera a los comunistas bajo control. Los actos de sabotaje culminaron con el descarrilamiento de un tren expreso que causó la muerte de 20 personas. Los huelguistas perdieron una gran parte del apoyo popular. Los disturbios finalizaron. La Cuarta República Francesa volvió a recibir las ayudas estadounidenses. Esta vez fueron 2.700 millones de dólares. Al final de la guerra, Yugoslavia se había declarado comunista sin la ayuda de Moscú. El líder yugoslavo, Tito, se convirtió en un aliado de Stalin, pero esta alianza era bastante precaria. En opinión de Stalin,
Tito estaba adquiriendo una posición cada vez más independiente en varios campos, entre los que se encontraban los asuntos internacionales. Tito no consultaba a Stalin o le pedía consejo antes de actuar, y cada vez estaba más lejos de la influencia socialista. El cisma se produjo cuando Stalin expulsó a Tito del Cominform. Abriendo aún más la grieta que les separaba, Tito se volvió hacia el oeste. Tras una serie de desastrosas sequías, Tito solicitó la asistencia económica de los Estados Unidos. En 1950 firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Yugoslavia emergió del otro lado del telón de acero. Los agentes de Estados Unidos distribuyeron más de 150 millones de dólares en ayudas. Estos esfuerzos no eran totalmente altruistas. A Estados Unidos le interesaba enormemente que el Plan Marshall tuviera éxito. De lo contrario, jamás lo hubieran llevado a cabo. Para ellos era vital que Europa Occidental se recuperara. Dejar que el viejo continente se viniera abajo nos hubiera costado más de lo que gastamos en el Plan Marshall. Lo estábamos haciendo bien, haciendo el bien. Pero además de hacer el bien, Washington preparaba otras tácticas. En el año 1948, en Italia, el Partido Comunista dirigido por Togliatti dominaba el Frente Popular de ideología izquierdista. El gobierno estaba en manos de los cristianodemócratas. En abril, las primeras elecciones generales desde la guerra despertaron las expectativas de una victoria comunista en las urnas. Yo esperaba que el Frente Popular, en el que estaban reunidos todos los partidos de la izquierda, ganara las elecciones. Estos partidos tuvieron que unirse para contrarrestar a los cristianodemócratas y a las fuerzas de la derecha. Algunos italianos temían una victoria comunista. Estas elecciones podrían haber sido críticas porque, dependiendo del resultado, situarían a Italia en un extremo del mundo o en el otro. En primer lugar, creo que hubiera sido una tragedia para Italia, para Europa, para el Mediterráneo, y que hubiera representado un grave contratiempo para los Estados Unidos. En los Estados Unidos se orquestó una campaña para persuadir a los italoamericanos de que escribieran a sus familiares pidiéndoles que no votaran a los comunistas. Se enviaron unos 10 millones de cartas. Querida prima María, ¿has pensado lo que significaría una victoria comunista para Italia? Sería terrible. Italia sería gobernada directamente desde el Kremlin. Mira lo que pasó en Checoslovaquia. Tienes que darte cuenta de lo seria que es la situación. Deberías leer lo que dicen los periódicos aquí. Escúchanos. Te ruego que no votes a los comunistas en estas elecciones. Tu primo Luigi. Fue una iniciativa muy inteligente porque así llegó directamente a las familias. Después de medio siglo de emigración, en América vivían cientos y cientos de familias italianas. Las cartas que sus familiares les escribieron desde Estados Unidos, animándoles y pidiéndoles que no votaran al Partido Comunista, influyeron mucho en la población. Pero no bastaba con escribir cartas. La CIA, de reciente creación, decidió pasar a la ofensiva. Lo que la CIA necesitaba era tener la autoridad suficiente para desarrollar un programa de acción encubierta. El general Marshall sabía que la situación en Italia era crítica. Se trataba del partido comunista más grande del mundo fuera del Imperio Soviético. Como carecía de la organización necesaria y sabía que el Departamento de Estado no podría realizar lo que quedaba pendiente, dijo personalmente: tenemos que explorar los medios de conseguir la autoridad suficiente para iniciar un programa de acción
que desafíe a esa tremenda amenaza comunista. Esto generó un debate dentro de la joven CIA. ¿Tenía la autoridad necesaria para llevar a cabo operaciones encubiertas? Los abogados de la CIA estudiaron los términos del nuevo Acta para la Seguridad Nacional. Si el presidente del Consejo Nacional de Seguridad, el director del Consejo Nacional de Seguridad, es el presidente de los Estados Unidos y dirige específicamente la CIA, que está en manos de Helen Cotter, para llevar a cabo operaciones que ayudarán a los partidos democráticos, y si el Congreso, que ha sido nombrado, otorga el dinero necesario para respaldar un proyecto, esto nos proporciona la autoridad que necesitamos. Y así fue como nos dieron luz verde. Entonces intervino la CIA. Comenzó a realizar operaciones encubiertas de apoyo a los anticomunistas y al Partido Demócrata Cristiano. Yo estaba en esta rama de la CIA en la época en la que tuvimos que ponernos manos a la obra rápidamente, aunque carecíamos de experiencia alguna en la acción encubierta. Teníamos bolsas llenas de dinero que entregábamos a determinados políticos para sufragar los gastos de sus campañas para carteles, panfletos, etc. Personalmente no tengo conocimiento de esto. Me han contado cosas al respecto, pero yo no sé nada, porque nunca me involucré en los asuntos de partido. También la Iglesia orquestó una poderosa campaña contra el comunismo. Al Papa Pío XII le preocupaba el Partido Comunista, y no tanto su actitud política como su doctrina. Como Papa que era, Pío XII tenía que interesarse por lo que estaba ocurriendo en Italia en esos momentos. Se creó una red de comités electorales. Trabajaron paralelamente a la organización de la Iglesia Católica, pero en estrecha relación con ella. Puedo decir que todos los partidos envidiaban nuestra estructura electoral y en especial nuestros carteles electorales. En las zonas rurales no había cines. Era algo impensable en aquella época. Así que tuvimos una idea. Enviamos algunos camiones a ciudades y pueblos para que proyectaran películas por la noche. Eran películas de campañas electorales y todo el mundo salía corriendo a la plaza donde realizábamos la proyección para verlas. Acudía muchísima gente. Pusieron en marcha esa tremenda campaña contra la izquierda, contra los comunistas, contra los socialistas, y dijeron las mentiras más terribles sobre ellos. La Iglesia influyó decisivamente sobre la población, porque el 90% de los italianos eran católicos y miembros de la Iglesia. En aquella época yo era católica practicante y asistía a misa rigurosamente, nunca faltaba. Un domingo fui a la iglesia. El sacerdote estaba predicando desde el púlpito y dijo una frase que me dejó una profunda huella en ese momento. Aún la recuerdo. Dijo que la guerra contra los comunistas era una guerra santa. El Papa Pío XII y la Iglesia Católica habían apoyado a los fascistas durante las décadas que estos permanecieron en el gobierno, pero el Vaticano se oponía totalmente al comunismo. Pocos días antes de las elecciones, Pío XII excomulgó a muchos miembros del Partido Comunista. Esa noticia me entristeció profundamente.
Para empezar, sucedía que en aquellos momentos yo estaba prometida a mi novio. Nos íbamos a casar al año siguiente y eso significaba que no podríamos hacerlo por la Iglesia. El Papa Pacelli, Pío XII, oficialmente como pontífice, nos excomulgó a los comunistas y a los amigos de los comunistas. Como no podía casarme en la iglesia, tampoco podía llevar un vestido blanco, ni tener todas esas flores y los músicos. Mi tío, que había sido como un padre para mí desde que era una niña, ni siquiera podría llevarme al altar. Por no mencionar que como católica, creía que mi matrimonio tenía que ser bendecido por el sacerdote, representante de Cristo sobre la tierra. Esas eran mis creencias. Ya saben que Pío XII en uno de sus discursos dijo: o se está con Cristo o se está contra él. Y el Partido Comunista estaba contra Cristo. Eran claramente ateos, así que era deber del Papa y de la Iglesia proteger a su pueblo. Y la única medida que la Iglesia tomó al respecto fue organizar todos los movimientos cristianos para oponerse al Partido Comunista. El 18 de abril de 1948 Italia se congregó ante las urnas. Los demócratas cristianos obtuvieron una victoria aplastante. Italia seguiría siendo miembro de la Alianza Occidental. El porcentaje de los votos que recibieron los comunistas era de casi la mitad. Ho pianto moltissimo. Lloré mucho. Porque habíamos trabajado muy duro para ganar esta batalla. Había sido un esfuerzo muy grande. Recuerdo que lloré mucho, muchísimo. La victoria fue aún más increíble de lo que habíamos esperado. Fue la única vez que nosotros, como cristiano-demócratas, tuvimos mayoría absoluta en el Parlamento. La CIA también extrajo sus propias conclusiones de la victoria en las elecciones. Fue una experiencia muy gratificante. Entonces, aún no sabíamos que habíamos llevado a cabo la primera acción política en la historia de la inteligencia americana, a la que después seguirían muchas otras. Ahora que Italia había decidido permanecer en el bloque occidental, los Estados Unidos les hicieron llegar una avalancha de ayudas del Plan Marshall. En Turín, la compañía de automóviles Fiat recibió máquinas gigantes totalmente nuevas para la cadena de montaje procedentes de Pittsburgh y Detroit. La Fiat fue completamente equipada con la maquinaria más sofisticada de Europa. La recuperación de la Fiat impulsaría el resurgimiento de la industria italiana. En Europa y en Italia especialmente, teníamos la impresión de que América era una nación todopoderosa. Tenían el 50% del PNB mundial, poseían la tecnología más moderna, habían acabado con el sistema nazi. Y no podías decir que lo esperaras, simplemente te mostrabas gratamente sorprendido al ver la generosidad de su política exterior. Y en esos momentos la expresión de su citada generosidad fue el Plan Marshall. El Plan Marshall también demostró el deseo de los Estados Unidos de salvaguardar el futuro de Europa. El mensaje era el siguiente: modernizad vuestras economías y podréis ser como nosotros.
Los americanos estaban intentando imponer las ideas americanas y la organización americana en Europa. Existía la creencia de que, dado que había que reconstruir las industrias europeas, si queríamos que Europa fuera otra vez competitiva en el mundo económico, tendría que imitar los métodos de producción americanos y también los de gestión, etc. Y muchos hombres de negocios europeos estaban ansiosos por hacerlo. En aquellos años, y me refiero a los que siguieron inmediatamente a los de la posguerra, toda Europa estaba en una época de recesión. Por ello, en primer lugar nos ayudaron a salir de ella e impulsaron nuestra economía. Pero ese solo fue el primer paso. El segundo paso consistió en reunir a la comunidad europea en su totalidad. Nos llevaron hacia la OTAN e iniciaron un acercamiento entre todos los países europeos y también potenciaron el acercamiento a los Estados Unidos. El Plan Marshall se había propuesto construir una sociedad de consumo en Europa. Los Estados Unidos querían un bloque occidental donde se practicara la libre empresa, un conjunto de países pacíficos, unidos y ligados al comercio y al capital norteamericanos. La Unión Soviética se vio obligada a construir su propio bloque rival. La población de los países socialistas pasaría 40 años observando al bloque occidental con sorpresa y admiración. Es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro. Es la primera vez que ante sede judicial la voz de las víctimas se va a escuchar y se escucha por a 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país, ¿no? En esta causa hay varios protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos. Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. En 1945, los pilotos británicos y estadounidenses llevaron la muerte y la destrucción a Alemania. En 1948 volaban otra vez rumbo a Berlín. Esta vez iban a mantener viva la ciudad. En 1945 los berlineses eran un pueblo derrotado. Su destino estaba en manos de rusos, estadounidenses, británicos y franceses, conquistadores del territorio alemán. Dividieron Alemania en 4 zonas de ocupación: soviética, estadounidense, británica y francesa. 3,5 millones de berlineses vivían en una ciudad situada a unos 200 kilómetros detrás de las líneas rusas. Berlín estaba unida con Alemania Occidental por medio de una autopista y un ferrocarril que atravesaban la zona soviética. También la ciudad estaba dividida en 4 sectores: soviético, estadounidense, británico y francés. Berlín y Alemania eran los dos únicos puntos donde las dos partes, es decir, las tropas soviéticas y las que procedían de los países aliados, estaban en contacto. En otros lugares no existía contacto alguno entre las dos fuerzas armadas. Y ese fue uno de los motivos por los que Berlín se convirtió en un campo de batalla de la Guerra Fría. Durante años, la existencia de los berlineses había sido muy precaria.
Los alimentos escaseaban y la moneda carecía de valor. El mercado negro era el rey. Utilizábamos todo tipo de productos para hacer trueques. Si un fumador recibía cigarrillos con su tarjeta de racionamiento, los cogía gustoso porque luego podía cambiarlos por algo más útil. Naturalmente, todos lo hacíamos. Los cigarrillos eran nuestra moneda. El mercado negro era lo único que nos mantenía con vida. El secretario de Asuntos Exteriores británico, Ernest Bevin, tenía un plan para Alemania. No le gustaban los alemanes, pero creía que la recuperación europea dependía de ellos. We have to try and recreate Germany on a democratic basis, give her a chance to live, at the same time make sure that the security of the rest of Europe is preserved and that aggression cannot take place again. Maniobras militares soviéticas cerca de Berlín. En 1948 ya hacía mucho que se había terminado la idílica relación que una vez existió entre los aliados. Los soviéticos querían una Alemania débil y sometida al control de las cuatro potencias. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia planeaban secretamente un nuevo Estado alemán en sus zonas de ocupación. Los espías comunicaron este proyecto al gobernador militar soviético Marshal Vasily Sokolovsky. Nos reunió a todos y leyó en voz alta un informe del Departamento de Inteligencia. Según este documento, en Londres estaba teniendo lugar una conferencia sobre Alemania. Leyó todos los temas que se tocaron en la citada reunión. Sir Brian Robertson, el gobernador militar británico, y su homólogo estadounidense, el general Lucius Clay, eran los encargados de poner en práctica los planes occidentales. El general Clay era el hombre más trabajador que he conocido. Jamás se iba de vacaciones y se saltaba el desayuno porque lo consideraba una pérdida de tiempo. En su lugar se tomaba unos 20 cafés y se fumaba 2 paquetes de tabaco al día. Lo que más me impresionó de él fue su extraordinaria habilidad para asimilar cuestiones especialmente complicadas que quedaban fuera del marco de su experiencia. Después de todo, era un soldado profesional. El Consejo para el Control Aliado se reunía regularmente en Berlín. Por lo general, los procedimientos seguían unas pautas muy previsibles. El general estadounidense Clay y sus colegas europeos intercambiaban información rutinaria con sus homólogos soviéticos. Pero el 20 de marzo de 1948, Sokolovsky exigió más. Se expresó con mucho tacto y educación. Estuvo muy moderado, comedido. Dijo: ¿sería tan amable de ponernos al corriente sobre lo que ha sucedido en la reunión de Londres? Clay le respondió que no se trataría a ese tema. Entonces Sokolovsky le preguntó de qué servía tener un consejo de control si no nos iban a contar de qué se había hablado en Londres, si nos ocultaban todos los asuntos referentes a Alemania. ¿Tenemos o no tenemos un consejo de control? Entonces los rusos se levantaron. Había unos 5 o 6 a su derecha y a su izquierda. Y se levantaron y abandonaron la sala antes de tiempo, porque habitualmente el final de la reunión se señalaba de modo muy profesional. El general se limitó a pedir que todo el mundo permaneciera en su sitio porque la reunión aún no había terminado. Los antiguos aliados comenzaron a provocarse mutuamente. Occidente no tenía intención de moverse de Berlín, pero sabían que los soviéticos querían que se marcharan. Temían que Stalin se arriesgara a recurrir a una guerra para conseguir su objetivo. Los aliados occidentales planeaban una reforma monetaria en sus zonas. De este modo acabarían con los especuladores del mercado negro porque sus antiguas monedas perderían todo valor. Los alemanes estarían atados a Occidente. Nadie le comunicó esta iniciativa a los rusos.
Día de la Liberación, 1948. En la zona soviética, Stalin había unido los partidos comunista y socialista. La nueva agrupación, el Partido Socialista Unificado, se echó a la calle para demostrar su fuerza. Incluso había algún ataque contra Winston Churchill. El verdadero objetivo de los manifestantes era el ayuntamiento, en alemán Magistrat, que pretendía gobernar a todo Berlín con las directrices occidentales. La mayoría del ayuntamiento de la ciudad de Berlín, respaldada por los socialdemócratas y los cristianodemócratas, creía que con la reforma monetaria se produciría un inmediato repunte en la economía. Estaban convencidos de que aumentarían de manera especial las inversiones por parte de los empresarios. Por otro lado, los concejales del Partido Socialista Unificado lo consideraron una amenaza para la aún incompleta nacionalización de las propiedades que habían pertenecido a las grandes empresas, a los criminales de guerra y a los miembros del partido nazi. En definitiva, a todos aquellos a los que el Partido Socialista Unificado culpaba de haber apoyado a Hitler en 1933. Este fue el escenario de un enfrentamiento entre el Partido Socialista Unificado y sus oponentes favorables a la política occidental. Este grupo estaba liderado por Ernst Reuter, cuya familia había tenido que huir de Hitler. Los rusos vetaron su elección como alcalde de Berlín. Es allen klar wurde, dass der kommunistische Diktaturwille jedes Mittel benutzen wird, seine Macht im Schatten des russischen Imperialismus aufzurichten, da haben wir in Berlin. La atmósfera era muy tensa en aquellos momentos y había muchas posibilidades de que los rusos trataran de imponer su poder en esa parte del país. Y me refiero a la ciudad de Berlín, por supuesto. La situación era tan grave que en algunos momentos temimos tener que volver a salir huyendo de una dictadura. Los alemanes occidentales hicieron colas para recoger su nueva moneda, el marco alemán. Cada persona podía cambiar 40 marcos y nada más que 40. El resto de las monedas antiguas carecía de valor. Los soviéticos contraatacaron estableciendo su propia nueva moneda que, insistían, sería la misma para todo Berlín. Poder monetario y político eran sinónimos en aquella época. Por ello era tan importante introducir la moneda occidental, el marco alemán, en la zona este de Berlín y evitar que sus habitantes adoptaran la moneda de Alemania del Este. Ernst Reuter había convencido al general Klein y a los aliados occidentales para poner en circulación el nuevo marco alemán en Berlín Oeste. La nueva moneda, que llevaba un sello en forma de B por Berlín, comenzó a utilizarse en los sectores occidentales el 23 de junio. En esos momentos había dos monedas en la ciudad. Los berlineses descubrieron que los marcos alemanes occidentales tenían más valor que los otros. Muchos habitantes de la zona oeste de Berlín se desplazaban con frecuencia a Berlín Este y, por supuesto, compraban todo lo que podían. Los marcos de los orientales y los occidentales, por llamarlos de alguna manera, estaban por lo general 1 a 5 o incluso a 7, es decir, que cada marco occidental equivalía a 5 o 7 marcos orientales. Más tarde, averiguamos que, al menos en Berlín, las ventas habían sido totales. La introducción de una nueva moneda en la zona oeste de Berlín enfureció a los soviéticos, que se reunieron para discutir cuál sería su siguiente paso. Sokolovsky cogió el teléfono especial y llamó a Molotov. Le dijo: estamos discutiendo este asunto. ¿Qué vamos a hacer? Todos comprendimos la gravedad de la situación. Molotov respondió: no estarás planeando llevar los tanques a las calles, ¿verdad?
Sokolovsky dijo, no, a las calles no, pero lo situaré algo más cerca de Berlín. No hagas eso, dijo Molotov. Esperemos un poco. Si utilizas los tanques, te acusarán de intentar apoderarte de Berlín, y ellos, a su vez, enviarán sus tanques. Es mejor resolver este problema por la vía diplomática. Los soviéticos bloquearon todas las carreteras principales, ferrocarriles y cualquier vía de conexión entre Berlín Oeste y Alemania Occidental. No concentraron sus esfuerzos en sellar todas las carreteras, pero ahora resultaba imposible efectuar la entrega de las 12.000 toneladas de provisiones en carbón y alimentos que Occidente enviaba a Berlín todos los días. Los soviéticos cortaron el abastecimiento de electricidad a las fábricas y oficinas. Los berlineses de la zona occidental poco podían hacer al respecto, pues la Unión Soviética había desmantelado para indemnizaciones la única central eléctrica de la zona. Los aliados occidentales impusieron un contrabloqueo en la zona soviética. Los trabajadores de todo Berlín tuvieron que hacer frente al desempleo y a las privaciones. En primer lugar, fue un golpe terrible. No importaba a dónde fueras, todo el mundo se preguntaba, Dios mío, ¿qué será de nosotros? El objetivo de Stalin estaba muy claro. Pretendía obligar a los aliados occidentales a cambiar sus políticas o a retirarse de Berlín. En 1945 los aliados occidentales habían elaborado un acuerdo por escrito con los soviéticos. Los aviones podrían volar por 3 pasillos aéreos de 30 kilómetros de ancho que conducían a los 2 aeródromos de Berlín, Tempelhof y Gatow. Los hidroaviones también podían amerizar en el lago Havel. Los británicos respondieron al desafío lanzado. Planearon un puente aéreo para llevar provisiones a la zona, y el secretario de Asuntos Exteriores, Bevin, respaldó la idea. The physical suffering of 2.5 million people in Berlin to try and influence the Allies, the Western powers, in their treatment of the Germans, and to try to force us out, is one which we are unable to accept. El general Clay, comandante estadounidense, no creía que el plan del puente aéreo funcionara. Quería probar la determinación soviética enviando un convoy armado que atravesara el bloqueo. Aunque a regañadientes llegó a un acuerdo con Ernst Reuter para poner en práctica el plan. Clay dijo que esto entrañaría muchas dificultades, sin mencionar lo poco que podríamos hacerles llegar al principio. Y le preguntó sin rodeos a Reuter, ¿crees que los berlineses podrán soportarlo? A lo que Reuter respondió tranquilamente, tú ocúpate de los aviones, que yo me ocuparé de los berlineses. Y Clay dijo, con eso es suficiente. Llamó al general LeMay y le dijo, general, vamos a lanzar carbón sobre Berlín. ¿Carbón? Se sorprendió el general LeMay. Sí, dijo, vamos a mantener viva esa ciudad. Los aviones comenzaron a sobrevolar Berlín a finales de junio. Los estadounidenses lo llamaron Operación Víveres y los británicos Plain Fair. Los aviones tenían que entregar 2.000 toneladas de provisiones al día. Sin ellas, los berlineses de la zona occidental no podrían sobrevivir. Solo les quedaba carbón para 45 días y comida para 36. Comenzaron con el puente aéreo, que fue acogido con un entusiasmo increíble por parte del pueblo. Confiaban en él. Fue realmente extraordinario.
La gente pensaba, ¿por qué no va a funcionar? Ya habían lanzado bombas sobre Berlín. ¿Por qué no iban a ser capaces de lanzar patatas? Miles de berlineses encontraron trabajo y una comida caliente cada día trabajando para el puente aéreo. Nos dividimos en grupos de trabajo controlados por un supervisor estadounidense. Uno a uno los grupos se encargaban de recibir a los aviones a medida que estos iban llegando. Id al siguiente avión. Los aviones de mayor tamaño transportaban 9 toneladas cada uno. Podíamos descargar un avión en 7 minutos aproximadamente, y eso eran casi 9 toneladas de carbón. Los británicos contrataron los servicios de operadores civiles. En Gran Bretaña no había mucha gente que tuviera aviones, pero en aquella época yo era bastante afortunado, porque poseía 12 bombarderos Halifax remodelados. El gobierno vino a verme y me dijo, ¿podemos hacer algo con esos aeroplanos? Yo respondí, por supuesto, pero no deben olvidar que nosotros pensábamos que esta situación solo iba a durar 2 o 3 semanas, de lo contrario, habría guerra. Los Estados Unidos participaron enviando bombarderos B-29 capaces de transportar bombas atómicas a Gran Bretaña. A este movimiento se le dio una gran publicidad. These are the men whose nerve-wracking job it may be to fight their way through weather and red obstruction. So grave is the crisis that General Clay is recalled to Washington to report on the situation. He is greeted by Secretary of the Army Royal and then is welcomed by Chief of Staff Omar Bradley. On his shoulders may rest the responsibility for peace or war, and the Commander-in-Chief at the White House awaits his appraisal of the most explosive situation yet in the struggle between East and West. Clay solicitó una vez más que se le permitiera enfrentarse a los soviéticos con un convoy armado. Si los soviéticos se hacían a un lado y dejaban pasar el convoy, seguiría habiendo paz. Si optaban por negarle el paso, entonces habría guerra. Era así de sencillo. Pero lo último que deseaba el presidente Truman en este mundo era que nuestro país se viera inmerso en otra guerra mundial, puesto que acabábamos de salir de una. De modo que no hubo convoy armado, sino más aviones para seguir adelante con el puente aéreo. Since I have been in Washington, I have been assured of an additional supply of C-54s, which carry 10 tons, to replace the C-47s. And this will enable us to build our airlift up to 4,500 tons a day. This tonnage will enable us to maintain Berlin indefinitely while we try to find a peaceful solution to the Berlin problem. En agosto, Stalin acudió a un espectáculo aéreo cerca de Moscú. Confiaba que el bloqueo que la Unión Soviética había decretado sobre los sectores occidentales de Berlín bastara para obligar a los aliados a volver a la mesa de negociaciones. Pero el tiempo no estaba necesariamente de su parte. El contrabloqueo occidental de carbón, acero y máquinas herramientas estaba empezando a hacerse notar. Cuando los diplomáticos occidentales solicitaron reunirse con él, aceptó. Stalin estaba muy tranquilo. No caminaba por la habitación como solía hacer. En circunstancias normales hubiera ido de arriba a abajo como un león en su jaula, pero esta vez no. Permaneció sentado fumando. No llevaba nota alguna. Dijo, este asunto es muy importante
desde un punto de vista económico. Pero eso no es lo más relevante. Lo más importante son las decisiones que ustedes han tomado en Londres. Insistimos en que deberían revocar dichas decisiones, o al menos posponer su puesta en práctica, hasta que volvamos a reunirnos para discutir el tema de Alemania. Veía que Alemania iba a quedar dividida. La zona occidental contaba con el fuerte respaldo de los Estados Unidos y los países de Europa Occidental, y además serían 3/4 partes de la totalidad del territorio alemán las que formarían un país independiente. Y Stalin quería evitar esto a toda costa. En Berlín, los aliados occidentales y los soviéticos regresaron a la mesa de negociaciones. Los rusos exigían la retirada del marco alemán occidental de la ciudad. También comenzaron a ejercer presión en los pasillos aéreos. Hubo muchas provocaciones. Solían llevar a cabo maniobras aéreas en los pasillos o en el espacio aéreo contiguo. Se situaban encima de nosotros porque nosotros no podíamos superar una altura máxima, y desde allí disparaban sus equipamientos militares, lo que nos provocaba horribles pitidos en los oídos y otro tipo de malestares. A veces te encontrabas con que un Jack venía de frente y cuando casi te estaba rozando se desviaba, o por ejemplo subían detrás de nosotros de manera que no pudiéramos verlos y luego se situaban encima del ala, pero nunca llegaban a disparar. El mal tiempo provocó retrasos e incidentes. Con este sistema no se conseguía llevar toda la comida necesaria y los berlineses no habían podido almacenar prácticamente nada de carbón para el duro invierno que se avecinaba. Sabían que estaban viviendo al borde del abismo. Solo había electricidad durante 4 horas al día. Hacíamos la colada por las noches. Además, como yo tenía un bebé, también tenía que hervir los pañales y hacer la comida. Si no teníamos plancha eléctrica, íbamos a casa de una vecina y planchábamos juntas. Siempre ocurre lo mismo en los malos tiempos. Las personas se unen para lo bueno y también hacen frente juntas en las adversidades. El bloqueo soviético no evitó que los berlineses se movieran libremente dentro de la ciudad. El sector oriental, situado al otro lado de la puerta de Brandenburgo, podía resultar muy atractivo. Yo iba muy a menudo a Berlín Este. Si querías salir, tenías que ir al sector oriental. Allí había salones de baile, música e iluminación eléctrica. Las habitaciones tenían calefacción y prevalecían las condiciones normales en tiempos de paz. Los rusos ofrecieron a los habitantes de la zona oeste de Berlín la oportunidad de comprar comida en el sector soviético. Aproximadamente 1 de cada 10 aceptó. Los soviéticos no impusieron un bloqueo total, pero hostigaban continuamente a los habitantes del sector occidental que se desplazaban a Berlín. Podíamos llegar allí en tren, pero los rusos nos registraban una y otra vez, allí y en todos los lugares. Llegaban a la estación y nos pedían los documentos de identidad o registraban nuestras bolsas y mochilas. Teníamos la sensación de que si a uno de esos rusos no le gustaba la cara de un alemán, se lo llevaría. La tensión entre los antiguos aliados de guerra aumentaba por momentos. La ciudad estaba totalmente dividida. El 6 de septiembre, un grupo de activistas encabezado por comunistas se reunió en un pleno del ayuntamiento en Berlín Este.
Estaban buscando problemas. No se trataba de un arrebato espontáneo del pueblo. Estaban absolutamente en contra de las manifestaciones a las que los miembros y simpatizantes del partido habían recibido órdenes de asistir. Pretendían disolver el antiguo ayuntamiento. Queríamos comenzar la sesión, pero el orador Schur no podía hacerlo, porque los grupos de comunistas se habían ocupado de estar allí. Comenzamos a correr la voz. No podíamos trabajar allí. Algunas personas ya habían sido golpeadas, por lo tanto, tuvimos que marcharnos. Los concejales celebraron la reunión del ayuntamiento en la seguridad de Berlín Oeste. Con ellos estaba Ernst Reuter, que hizo un llamamiento a todos los berlineses y les pidió que se reunieran en el Reichstag para protestar. La radio del sector estadounidense difundió la noticia. Como carecíamos de energía eléctrica, teníamos coches con altavoces que se paseaban por las calles varias veces al día dando las noticias. Un actor muy bueno se encargaba de grabar las cintas. Berliner und Berlinerinnen, Ihre Stadt ist in Gefahr, your city is in danger. Berlineses y berlinesas, vuestra ciudad está en peligro. Los ciudadanos acudieron a la cita, se congregaron cientos y cientos de personas ante el Reichstag. El pueblo de Berlín ofreció una demostración de unidad. En nuestras cabezas solo había lugar para un pensamiento. Seguimos unidos contra los rusos y apoyamos a los aliados occidentales. Unos 300.000 berlineses, muchos procedentes de la zona este, se reunieron en el Reichstag. Los políticos berlineses opinaban que existía la posibilidad de que los aliados occidentales estuvieran dispuestos a llegar a un acuerdo con los rusos, acuerdo que iría en detrimento de Alemania. Asistieron a esta reunión para demostrar que la población de Berlín creía en su libertad y en la democracia. Heute ist der Tag, an dem nicht Diplomaten und Generäle reden und verhandeln. Heute ist der Tag, wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Cuando terminó la concentración, los berlineses arrancaron la bandera que ondeaba en la puerta de Brandenburgo. La policía del sector este y los soldados soviéticos abrieron fuego, hiriendo a 12 personas. Un joven berlinés resultó muerto. Y el día aún no había terminado. Una delegación se presentó en el Consejo de Control Aliado, donde existían temores de que se estuviera perfilando un enfrentamiento con Stalin por causa de la retirada del marco alemán occidental de Berlín. Los aliados captaron el mensaje. El marco alemán occidental seguiría circulando. Rhine-Main Field was busier than ever this week as airlift traffic was suddenly bolstered by fresh squadrons. Here a group of valiant young pilots talk over the day's operations. Mensch, bei dem Wetter willst du starten? Na klar, Mensch, da hier warten auf wir. El bloqueo y el puente aéreo siguieron funcionando. Llevábamos de todo, material médico, tinta para la imprenta, etc., pero sobre todo carbón. Y el transporte de esta materia era un problema porque la carbonilla llegaba a los cables de control, de modo que resultaba muy difícil dominar el aparato. Para evitarlo, volábamos con las trampillas de escape de la parte trasera abiertas y así el aire se llevaba la carbonilla.
Cada 45 segundos, aviones procedentes del oeste sobrevolaban Kleinmachnow, la academia más importante del partido, para aterrizar en Tempelhof. Estábamos sentados con los profesores del departamento de historia y entonces comentaron: los estadounidenses comprenden el materialismo histórico mejor que nosotros. Nos quedamos mirándoles. ¿El materialismo histórico mejor que nosotros? Sí, entienden que debe existir una base de alimentación y ayuda antes de empezar la educación de un partido. Los estadounidenses comprenden la esencia del materialismo histórico. Los pilotos del puente aéreo podían realizar 3 misiones cada día. Un piloto norteamericano se llevó su propia cámara de 8 milímetros. Regresé a Berlín para grabar esta película desde dentro de las alambradas. Los chicos se acercaron desde su lado de los alambres, miraron mi uniforme y empezaron a hablar conmigo. ¿Cuántos sacos de harina tienes? ¿Qué vais a traer mañana? Enseguida dejaron el tema de la harina y pasaron al de la libertad. Mira, me dijeron, algún día tendremos lo suficiente para comer. Bastará con que nos traigas un poco. No nos abandones cuando haga mal tiempo. Con eso tendremos suficiente. Pero si perdemos nuestra libertad, nunca la recuperaremos. Esos chicos de edades comprendidas entre los 8 y los 14 años me impresionaron por su madurez y porque comprendían lo que era realmente importante. Halvorsen prometió a los chicos que regresaría con chicles y chocolate y que se los lanzaría desde el avión en pequeños paracaídas. Era increíble la cantidad de cosas que traían en sus aviones. Aún recuerdo que mi hijo pequeño estaba allí cuando los soldados estadounidenses lanzaron caramelos, chicles y chocolate en diminutos paracaídas. Como prometió Halvorsen, pronto llovieron las bombas de caramelos. Su oficial superior le mandó llamar. Me reprendió severamente. Luego se agachó y de debajo de la mesa sacó un periódico. En la portada había un avión lanzando paracaídas. Dijo: ayer en Berlín casi le das en la cabeza a un periodista alemán con una barra de caramelo. Ha divulgado esta historia por todo el mundo. Y continuó: el general la ha leído y me ha llamado para averiguar qué estaba pasando. Y yo no sabía nada, así que nunca me ascenderán. ¿Por qué no me lo dijiste? Yo le respondí: no pensé que aprobara mi decisión, señor. Él dijo: tienes toda la razón, pero el general cree que es una buena idea, así que sigue haciéndolo. Tanto para el este como para el oeste, la radio fue un arma de vital importancia en la guerra propagandística. William Heinrich dirigía la radio del sector estadounidense. Introduje técnicas de radiodifusión estadounidense porque, según mi teoría, si no hay público es imposible convencerle de algo. Por lo tanto, mi prioridad número 1 era conseguir que la gente nos escuchara. ¿Y cómo conseguirlo? Ofreciéndoles buenos programas de entretenimiento y una información sólida en la que podían confiar. Una joven bailarina berlinesa llamada Christina Olsen llegó a ser una conocida figura de la radio del sector estadounidense y poco después se convertiría en la señora Heimlich. Leía los titulares y luego me reía de los que hacían los rusos o los alemanes del este. Das versteh ich nicht, dazu bin ich noch zu klein. Doch die Russen, die müssen doch das eigentlich verstehen. Esto significa, soy demasiado pequeña para comprender lo que está pasando, pero seguro que el público sí lo entiende. Y llegó a ser un eslogan muy conocido en toda la ciudad, por eso me convertí en la voz de Berlín. Sie am Sonntag wählen? Ja, ja. Und Sie? Selbstverständlich. Aber natürlich werde ich wählen. Darf ich Sie auch noch schnell fragen, ob Sie am Sonntag wählen? Aber selbstverständlich werden wir wählen.
En diciembre de 1948, los berlineses de la zona oeste votaron para elegir una nueva alcaldía que gobernara su parte de la ciudad. El Partido Socialista Unificado, que dominaba el antiguo ayuntamiento en el sector soviético, boicoteó las elecciones. Por el momento éramos una ciudad dividida. No podíamos hacer nada al respecto. Nuestra supervivencia dependía de que consolidáramos unos lazos fuertes con la Alemania del Este. Ernst Reuter era el alcalde y Luise Schroeder su segunda, pero solo en la mitad de Berlín. Bob Hope y el genial compositor de Timpanali, Irving Berlin, llegaron para animar las navidades a las tropas estadounidenses en Berlín y al general Clay. No, you've got the name wrong. It's Irving Jones. Irving Jones? Yes, I changed it. Anything over here named Berlin, they cut up into sectors. Long ago, a group we called the Air Corps helped win the war and took a bow. Not long ago, we cheered the fighting Air Corps. Let's see what's happened to them now. Operation Biddle, there's in the underway, and we're all in green and hay, and everything's okay. Operation Biddle, as in the night we go, we won't forget the blow against the one to show. La Operación Víveres, nombre en clave que utilizaban los estadounidenses para referirse al puente aéreo, por fin estaba funcionando gracias a un invierno desacostumbradamente suave. En la Pascua de 1949 se alcanzó la mayor cifra de toneladas transportadas en 24 horas, 13.000. El arriesgado plan había salido bien. Berlín podía ser abastecida indefinidamente por vía aérea. Vivíamos en Karlshorst y podíamos oír el ruido de los aviones que traían todo tipo de mercancías, desde chocolate hasta regalos de Navidad. No podíamos competir con eso. Nosotros éramos pobres y Occidente era rico. La idea del bloqueo había sido una locura y por supuesto estaba destinada al fracaso. Los soviéticos habían fracasado en su intento de expulsar a británicos, estadounidenses y franceses de Berlín. El contrabloqueo aliado estaba causando grandes daños en la zona soviética. El 12 de mayo de 1949, Stalin admitió que la situación estaba igualada. Familiar with the old Russian habit of changing their minds when it suits them, seasoned campaigners could not quite grasp this new mood of cooperation. As on the stroke of 12, the barrier goes up and a British jeep leads the race into Berlin. Muchas personas creyeron que el final del bloqueo de Berlín lo sería también de la Guerra Fría. Regresé a casa pasada la medianoche después de haber cogido el tren desde Ostkreuz hasta Neukölln. Cuando cruzamos la frontera entre los dos sectores, todo estaba iluminado. Era como un sueño. Era pura alegría, nada más. Lo habíamos conseguido. El plan había funcionado en el oeste. Era algo muy importante. Occidente había ganado. Para el general Clay había llegado el momento de regresar a casa. Tras un desfile de despedida, hizo una visita final a Berlín. Entonces me pidió que le acompañara a la ceremonia de despedida final que tendría lugar en el ayuntamiento. Adenauer y los oficiales alemanes más importantes estaban allí. Fue una ceremonia realmente impresionante. Y como suele suceder, nadie había pensado en poner un micrófono independiente para el orador. Esto ya me había ocurrido hace tiempo y significaba que cuando me llegara el turno de hablar, tendría que acercarme al general Clay para usar el micrófono.
La luz era muy fuerte y gracias a ella pude ver que había lágrimas en sus ojos. I shall not use the English word goodbye, but rather try to say to you, Auf Wiedersehen. El día que el general Clay dijo Auf Wiedersehen, el jefe de la futura República Federal Alemana, Konrad Adenauer, se dirigía a los berlineses. Aus innerem Herzensdrang und erfüllt von tiefer Dankbarkeit für euren Kampf, für euer Leid, für eure Geduld, die jetzt zum Siege geführt hat. El periodo de la Guerra Fría en Berlín fue realmente el núcleo, la raíz de la democracia de posguerra en Alemania. La gente cada vez estaba más convencida de que, después de todo, los alemanes podían estar satisfechos de adoptar la democracia como forma de vida y de formar parte del mundo occidental. El resultado de la crisis de Berlín fue la división de Europa. Ya se había constituido el gobierno en Alemania Occidental y 2 semanas más tarde, en nuestro sector, nació la República Democrática Alemana. Esta división afectó a toda la nación alemana. En abril de 1949, el sueño del secretario de Asuntos Exteriores Bevin de conseguir una alianza estratégica entre Europa Occidental y los Estados Unidos se hizo realidad con la firma del Tratado del Atlántico Norte. El éxito total del puente aéreo sobre Berlín sirvió para convencer a muchas naciones europeas que vivían con miedo de la necesidad de formar parte de la Alianza Atlántica, que proporcionaría la gran seguridad que se siente al saberse a salvo, a pesar de la proximidad de esas inmensas fuerzas rusas. ...29 de agosto de 1949... los soviéticos detonan su primera bomba atómica. El monopolio nuclear de los Estados Unidos había finalizado. El mundo se encontraba en medio de 2 superpotencias que competían entre sí, y en pleno centro se encontraba una Alemania dividida y una ciudad, Berlín, también dividida.